Bien, vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. El tema es: ¿qué le ocurre a los creyentes por medio de la gracia? Una pregunta. ¿Qué le ocurre a los creyentes por medio de la gracia? Y vamos a tomar base bíblica ahí, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 2 al 6. 11, 2 al 6, que dice así: ¿No ha desechado Dios a su pueblo? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aleluya. Damos gracias al Señor por su bendita misericordia. ¿Qué le ocurre a los creyentes cuando, por medio de la gracia, pues? ¿Qué le ocurre a los creyentes por medio de la gracia? En primer lugar, son elegidos por Dios, ¿sí? Escogidos por gracia. Esta frase se refiere al misericordioso designio de Dios al enviar a su Hijo al mundo a salvar a todos los que creen en Él. La elección procede del propósito salvador de Dios, originado antes de la fundación del mundo, desde la venida del Salvador y su muerte y resurrección. La elección incluye a todo el que cree y obedece a Cristo y el Evangelio, de modo que tanto Dios como el hombre participan de forma activa en la elección. La meta del ser escogido por gracia es ser santos y sin mancha delante de Él. Por gracia somos salvos. Pero ¿qué dice? ¿Qué le ocurre a los creyentes? Por medio de esa gracia somos elegidos en su misericordia por Dios. Veamos así rápidamente en Gálatas capítulo 1, verso 4. Gálatas 1. Verso 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera en la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aleluya. Pablo fue apartado de entre los judíos para usarlo como portavoz, como trompetero, para anunciar al pueblo de nación, a la nación de Israel, a Jesucristo.
Aunque Pablo se refería principalmente a su ministerio apostólico, en cierto sentido, cada creyente ha sido apartado por gracia para que Dios revele en él a su Hijo. Al creyente se le ha separado del pecado y del mundo malvado actual. Es lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, hermana. Tú has sido apartado por la gracia de Dios para revelar en ti a Jesucristo, su Hijo, ¿sí? Y te ha hecho un creyente separado del pecado y del mundo actual, para que vivas en comunión con Dios y testifiques de Jesucristo ante el mundo. Apartarse significa estar con Dios, a favor de Él y cerca de Él, viviendo en fe y obediencia para su gloria y la revelación de su Hijo. Eso es lo que ha hecho Dios contigo también, sí, de que Él se revela a tu vida, para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó, de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Somos elegidos por Dios, somos llamados. Ahora, Hechos capítulo 18, verso 24. 18, verso 24 a 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Mire cómo es, o cómo debe ser el siervo. Tiene que ser de un espíritu fervoroso, ¿sí? Y cómo debes de enseñar diligentemente, o sea, de todo corazón, lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fue de gran provecho, y tú también puedes ser de gran provecho por la gracia, cuando tú has creído en el Señor, ¿sí? Y debes de demostrar por las Escrituras todo lo que predicas de Jesucristo. Todo lo que predicas de Jesucristo tiene que tener base bíblica, fundamento bíblico, sustento bíblico, porque si no, estarías falseando la palabra de Dios. Dice la Escritura que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces también es a los que creen, porque esa gracia vino sobre ellos para creer. Aleluya. Veamos ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 21 al 26. Dice así. Ahí dice la justicia que es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Jesucristo. Aleluya. Se manifiesta la justicia por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria al Señor.
Gloria al Señor, bendito Dios Todopoderoso. Son justificados. Son justificados. Veamos ahí sobre este mismo parámetro de justificación en Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, verso 1 al 7. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, que a nadie difamen. Difamar es decir algo incorrecto, algo falso hacia las demás personas. Y aquí dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos textos describen el carácter y propósito de la gracia salvadora de Dios, según Pablo. Según Pablo, la gracia de Dios enseña a los creyentes a renunciar a las pasiones, los placeres y los valores impíos del mundo actual y a considerarlos abominables. Manda a los creyentes a vivir de una manera ordenada, moderada, justa y piadosa, y los capacita para eso mientras aguardan la esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de Jesucristo. Aleluya. Se sujeten a los gobernantes. Debemos estar sujetos a la ley. Como es importante para el testimonio actual y el progreso del Evangelio, los creyentes deben obedecer a las autoridades civiles y gubernamentales, obedecer a la ley civil, ser buenos ciudadanos y actuar respetuosamente con el prójimo. La única excepción a ese principio es cuando la ley gubernamental entra en conflicto con la enseñanza bíblica. Ya no estamos obligados, ni por la palabra de Dios, a obedecer a nuestros gobernantes cuando las leyes de nuestros gobernantes estén en contraposición con la palabra de Dios. No tenemos nosotros esa obligación de obedecerle. Aleluya. Veamos, hermanos, ahí mismo en dígase esta parte que somos justificados. En Romanos capítulo 5, verso 12. Al 21, 5, 12 al 21. Gloria a Dios. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué vino a todos los hombres? Vino la justificación de vida. La gracia y el don de Dios habla aquí. La gracia y el don de Dios. Pablo subraya la suprema suficiencia de la redención provista por Cristo Jesús para deshacer los efectos de la caída. En resumen, Adán trajo el pecado y la muerte, pero Cristo trajo la gracia y la vida, y por eso estamos en Cristo, por esa gracia, por esa vida que el Señor vino a darnos. Sí, si Él no hubiera venido, no estaríamos nosotros en su camino. Si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, estaríamos nosotros como está el mundo, todo torcido, todo desviado, desbocado en los placeres carnales, porque su naturaleza pecaminosa los incita a pecar una y otra vez. Pero vino la justificación de vida a todos los hombres a través de ese don, de esa gracia de parte de Dios. La condenación sobre toda la humanidad cobra vida en cada persona que rechaza a Dios. Oiga, para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Esto es los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero la condenación sobre toda la humanidad cobra vida en cada persona que rechaza a Dios y su revelación escrita en el corazón o revelada en la palabra escrita. La justificación de vida lo es en potencia para toda persona. La experimentan las personas cuando creen en Cristo y reciben la gracia, la vida y el regalo de la justicia por medio de Jesucristo. Si nosotros aceptamos esa gracia, venimos a ser portadores de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero hay quienes no aceptan esa gracia, hay quienes no aceptan el poder del amor de Dios en nuestras vidas. Hace unos días una señora nos decía, una hermana nos decía que su hijo le reprochaba el que estuviera en los caminos de Dios, y dijo: ay madre, tú con tus cosas, le dijo cosas feas, gloria a Dios. Y él dijo: madre, yo me río de esa gloria tuya, de esa gloria que tú hablas, yo me río de eso. Qué tremendo, hermano. Al poco tiempo lo mataron, a él y a un hijo de él, porque no quisieron cambiar de vida, no quisieron cambiar la naturaleza pecaminosa por la naturaleza de Cristo, la que nos llama a la santidad, la que nos llama a arreglar nuestras vidas delante del Altísimo. Veamos, sigamos adelante. Hechos, capítulo 15. Gloria a Dios. Capítulo 15. Uno al 11. ¿Qué dice ahí? Hubo un concilio en Jerusalén. Miren, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Debe de haber esta comunión con la iglesia, con los líderes, para dirimir cualquier situación que no se entienda en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo escrito por Dios.
Aleluya. Ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mirad qué tremendo es esto. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Qué tremendo es esto. Era tentar a Dios porque estaban haciendo algo de su arbitrio, poniendo sobre la cerviz de los discípulos una carga, un yugo, dice aquí, que ni nuestros primeros padres pudieron llevar. La ley de Moisés, ley que nadie pudo cumplir, ley que tuvo que ser abrogada por Jesús, o sea, cumplida por Jesús, porque nadie pudo cumplirla a cabalidad. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Tito 2:11. Vamos otra vez con Tito. Dice Tito ahí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando alguien se convierte, cuando alguien es salvado, se nota esa gracia, porque es manifestada, es algo que se ve, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La gracia de Dios se ha manifestado, y esa gracia de Dios describe el carácter y propósito de la gracia de Dios, la gracia salvadora. Esta gracia de Dios, o la gracia de Dios, enseña a los creyentes a renunciar a las pasiones, los placeres y los valores impíos del mundo actual y a considerarlos abominables. Manda a los creyentes a vivir de una manera moderada, justa y piadosa, y los capacita para eso. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos, hermano, ahí en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. Aleluya. Fuimos escogidos en Cristo antes de que el mundo fuera fundado. Nos llamó a que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó en su amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Somos salvados por la abundante gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Porque son muchas las riquezas de su gracia. Y dice la Escritura que hizo sobreabundar para con nosotros esa gracia en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué le ocurre a los creyentes por medio de la gracia de Dios? Son salvados, también son perdonados, también reciben muchas cosas buenas. Lo vamos a ver ahí en Romanos 8:31. Reciben muchas cosas nuevas. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie te puede acusar. Si tú eres un escogido de Dios, porque Dios es el que justifica. Es una pregunta ahí, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la lista de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Reciben muchas cosas buenas. Recibimos muchas cosas buenas de parte de Dios. Y diario, constantemente estamos recibiendo de parte de Dios su misericordia, esa paz que reina en el corazón de cada uno de nosotros, porque Jesús es el autor de esa paz, porque la paz de Jesús no es como la paz que da el mundo, su paz es verdadera paz. Romanos 12, 3 al 8. Digo pues, por la gracia, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. O sea, que no te hagas más de lo que eres, no altivo, no porque tengas conocimiento, debes ser altivo, porque dice la Escritura que el conocimiento trae altivez. Hoy debemos ser humildes. Dice, si lo que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, bien contrario al concepto de envanecimiento de las personas. Dice la Escritura que el conocimiento envanece, pero más el amor edifica.
En lugar de ser altivo, es humilde y es amor, lo que debe tener todos los hijos de Dios. Entonces, estos, lo que ocurre a los creyentes es que reciben dones espirituales por la gracia. Reciben dones de sanidad, de palabra de ciencia, dones de fe, hermosos dones de parte de Dios. Según el Tesalonicenses capítulo 2, según el Tesalonicenses capítulo 2, 16 y 17. 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Cuando hay una aflicción en los hijos de Dios, el Espíritu Santo llega a consolar, pero es una consolación eterna la que produce el Espíritu Santo, el Consolador en nuestras vidas. Es una consolación eterna, y después de esa consolación eterna nos da una buena esperanza por gracia. Todos los creyentes por gracia reciben consolación de cualquier situación que estén pasando. Recurramos al bendito Espíritu Santo, refugiémonos en Él, estemos bajo la cobertura del Altísimo, como dice el Salmo 91. Leamos Hebreos capítulo 2, verso 16. Hebreos 2:16. Me parece que es 12. No, digo 12:16. Sí, 16, donde habla de la del trono de la gracia. Santo Dios. Bueno, esperen cualquier. Gloria al Dios eterno, todopoderoso. Aleluya. Sí, es en el 4:16. Sí. Qué mal. Dice, bueno, desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mucha gente se ha alejado de Cristo. Mucha gente ha dejado al Señor, mucha gente ha dejado el camino del Señor por las dificultades, por las pruebas o por la naturaleza pecaminosa que existe dentro de ellos. Pero el Señor nos invita a que nos acerquemos a su trono, que nos acerquemos confiadamente sabiendo que Él tiene misericordia, que Él nos puede socorrer, ¿sí?
y Él nos puede dar de su gracia. Puesto que Cristo se compadece de las debilidades de los creyentes, ellos pueden acercarse confiadamente al trono celestial, sabiendo que el Padre Celestial recibe y anhela las oraciones y peticiones que eleven. Se llama el trono de la gracia, porque de él fluyen de parte de Dios el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón, el poder espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, los dones espirituales, el fruto del Espíritu y todo lo que necesitan en cualquier circunstancia. Una de las más grandes bendiciones de la salvación es que ahora Cristo, en calidad de sumo sacerdote, les abre un camino a su presencia, mediante el cual siempre podrán buscar la ayuda que necesite. Para todo aquel que se ha alejado de Dios, una vez tuvieron la gracia salvadora de Jesucristo en su vida y se han apartado del Todopoderoso, de sus caminos, Dios les dice: vuélvase el impío de su camino y acérquese a Dios, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque si hay alguien que tiene misericordia es Dios. En nadie más vamos a hallar misericordia más que en Dios, y esa gracia solamente viene de parte de Él, para que nos pueda socorrer oportunamente. Dice un salmo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sin temor a equivocarme, hay mucha gente que está perdida, sin Dios. Y los que alguna vez tuvieron a Dios, la presencia del Espíritu Santo en su vida, ya no lo sienten, porque se alejaron de Él. A esos Dios les está llamando constantemente, antes de que el libro de su vida se cierre para siempre en esta tierra. Cuando se cumpla su tiempo de vivir aquí, ya no habrá más que hacer por Él, ni Él por sí mismo. Tiene que acercarse a Dios, tiene que volverse a Dios de todo corazón. Arrepiéntanse, porque Jesús viene a hacer juicio a la tierra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.